Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 98 del curso de geometría. Al final de la lección anterior dejamos establecido un teorema que indicaba lo siguiente. Si usted tiene un polígono regular inscrito en un círculo, entonces si yo dejo que el número de lados de ese polígono regular aumente, entonces el valor de la medida del apotema tiende a ser igual al valor de la medida del radio de ese polígono regular que obtengo según aumento el número de lados. Bueno, pues también en la lección anterior dejamos establecer esta figura en donde se nos ilustran varias cosas que nos va a ayudar a demostrar el teorema. Y dice, CAO, este punto que está aquí, el centro del polígono regular de n lados, ¿verdad? Fíjense que aquí yo he mostrado más bien tres lados completos, ¿verdad?, de ese polígono. Fíjense que los tres miden L, ¿verdad? Este mide L, y este, a pesar de que no lo estoy indicando, también mide L, como vamos a ver ya prontito, ¿verdad? Todos los lados de medida L, porque recuerde que es un polígono regular, inscrito en el círculo O. Recuerde que ese círculo, ¿verdad?, en el cual está inscrito el polígono, que de hecho fíjense que da la casualidad que el polígono está inscrito en él, pero ese círculo es el círculo que está circunscrito alrededor de ese polígono, ¿verdad? Pues ese centro de ese polígono circunscrito alrededor de ese polígono regular que está inscrito en ese círculo es el centro del polígono, ¿verdad? Bien, y entonces ese círculo dice que tiene radio de medida R, miren aquí, y fíjense que entonces, ¿verdad?, porque la distancia es de su centro hasta ese punto en el círculo. Y claro, fíjense que entonces será el radio de ese polígono regular que tenemos ahí. Eso es precisamente lo que es el radio de un polígono regular, el radio del círculo en donde él está circunscrito, del círculo que está circunscrito al polígono regular, ¿verdad? Bien, y sea A la medida de su apotema, A, esa variable A va a representar la medida del apotema, que recuerde que es ese segmento que va perpendicular desde el centro del polígono hasta cualquiera de los lados del polígono, ¿verdad? Bien, pues yo quiero ver que la medida A, la medida de ese apotema, tiende a la medida de R según yo, como límite, según aumento el número de lados del polígono. Bueno, ¿cómo hacemos la demostración? Bueno, vamos a recordar por una propiedad de triángulos rectángulos. ¿Cuál es la propiedad de triángulos rectángulos a la cual yo voy a hacer referencia aquí? Cuando estudiamos triángulos rectángulos demostramos que la hipotenusa, fíjense, aquí tenemos un triángulo rectángulo, este que está aquí. La hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo es mayor que la medida de cualquiera de sus catetos, ¿verdad? Los catetos, recuerden que son los lados que forman al ángulo recto en el triángulo rectángulo que estemos considerando. Fíjense que aquí los catetos miden A, que es es el apotema del polígono regular, y el otro, ¿verdad?, por lo que discutimos anteriormente, sería L sobre 2, ¿verdad? Porque recuerden que este lado completo, igual que este, miden L, y la apotema ya discutimos que dividía el lado sobre el cual del polígono sobre el cual se considere en dos subsegmentos congruentes, ¿verdad?, porque es la mediana sobre ese segmento. Así que este lado de acá, este cateto, en ese triángulo rectángulo que estoy considerando acá, mide L, la medida completa del lado, entre 2. Y claro, acá, el otro subsegmento que queda determinado por la apotema en ese lado también mide L sobre 2. Bien, bueno, pues entonces, por esa propiedad de triángulo que dice que los catetos son siempre menores que la hipotenusa, pues yo puedo decir que la medida de este cateto, que es precisamente la medida del apotema, será menor de R. Será menor que la medida de la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto en ese triángulo rectángulo, que es R, precisamente el radio de ese polígono regular. Y de aquí yo saco lo siguiente, mira, a esta desigualdad yo puedo aplicar la ley de suma de las desigualdades, que sea que si usted tiene una desigualdad, usted puede sumar lo mismo en los dos lados, ¿verdad? Y lo que me resulta en el lado izquierdo sigue siendo también menor que lo que me resulta en el lado derecho. Pues mire, yo voy a sumar negativo A en ambos lados. Si sumo negativo A aquí, A y su negativo A da 0. Pues será menor que, y cuando sume negativo A, acá me queda R más negativo A, que es lo mismo que decir R menos A, ¿verdad?, por la equivalencia de la resta. Un número más el negativo del otro es lo mismo que la resta del primer número menos el segundo. Entonces, por una propiedad de las medidas sobre las medidas de los lados de ahora de cualquier triángulo, no necesariamente un triángulo rectángulo, claro, y también aplica esa propiedad que voy a hacer referencia aquí ahora a triángulos que sean rectángulos. Pues mire, ¿cuál es la propiedad que yo voy a usar ahora?
Hay dos propiedades sobre las medidas de los lados de cualquier triángulo. Una de ellas, que se llama la desigualdad del triángulo, dice que la medida de cualquier lado de un triángulo es la suma, más bien, de la medida de dos de los lados de un triángulo es mayor que la medida del tercero. Y hay otra que dice que la diferencia, la resta de la medida de dos de los lados de un triángulo es menor que la medida del tercer lado de ese triángulo. Voy a usar esa segunda, mire. Yo voy a usar el hecho de que como aquí estoy restando R menos A, ¿verdad?, que es la resta de la medida de este lado, en ese triángulo que resulta ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, menos la medida de este otro lado, en ese triángulo que resulta ser un triángulo rectángulo, tendrá que ser menor, porque la resta de la medida de los lados de un triángulo es menor que la medida del tercero. Y el tercer lado, fíjense que es el lado AM. Por eso estoy diciendo ahora, ¿ves?, que esto que dice aquí, 0 menor que R menos A, será menor que la medida del tercer lado de ese triángulo, que es la medida del lado AM. Vamos a marcar esto como 1. Pero vimos, por lo que hemos discutido también, que la medida de AM, la medida de este segmento, será igual a la mitad de la medida del lado completo sobre el cual estoy considerando esa hipotenusa, ¿verdad?, por lo que discutimos en las lecciones anteriores. Así que esto será, la medida de AM es lo mismo que la mitad de la medida del lado completo, que es L. Así que al yo sustituir en 1, tengo lo siguiente, que 0 será menor que R menos A, y esto será menor que la medida de AM, que acabo de encontrar que es 1 medio por L. Bien. Ahora yo digo, ¿y cómo? Y va a marcar esta desigualdad con un 2. Ya digo, ¿y cómo? Por lo que vimos en el álgebra elemental, ¿verdad?, en el orden de los números reales, 1 medio resulta ser menor que 1. Pues mire, si yo cojo ahora esta desigualdad que me dice, repito, que 1 medio es menor que 1, y multiplico aplicando la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, en ambos lados por una cantidad positiva, lo que me den en el lado izquierdo sigue siendo menor que lo que me den en el lado derecho. ¿Y por qué cantidad voy a multiplicar positiva? Yo voy a multiplicar ambos lados de esa desigualdad. Pues voy a multiplicar por L, la medida de los lados de ese polígono regular, ¿verdad? Que recuerden, por ser una medida muy largo, es por definición, ¿verdad?, positiva, se toma positiva. Así que cuando yo en el lado izquierdo multiplique 1 medio por L, pues en el lado derecho será menor, ¿verdad?, porque estoy multiplicando por algo positivo. Recuerde que si hubiese multiplicado por algo negativo no se cambiaba y hubiese sido mayor. Pero estoy multiplicando por L en ambos lados, ¿verdad? El 1 medio por L y el 1 por L. Así es que, entonces, el sentido de la desigualdad no cambia, ¿verdad? 1 medio por L será menor que 1 por L. Y 1 por L es L. Así es que entonces, por la transitividad de la igualdad, de las desigualdades más bien, como aquí me dice que 0 es menor que esto, R menos A, y aquí me dice que esto es menor que 1 medio L, y aquí me dice que 1 medio L es menor que L, pues entonces por la ley transitiva de las desigualdades, yo podría decir que 0 es menor que R menos A, y al ser menor que 1 medio por L, y 1 medio por L es menor que L, pues también esto será menor que L por la transitividad de las desigualdades, ¿verdad? Ahora, por otro lado, ahora recuerde que el perímetro, cuando estudiamos en este tema de mediciones, lo primero que aprendimos fue buscar perímetros, ¿verdad?, distintos tipos de figuras. En particular, el perímetro de cualquier polígono regular de n lados que miden L está dado por esta fórmula. Lo derivamos cuando estudiamos el perímetro. El perímetro de un polígono regular de n lados cuyos lados miden L es n por L. Y de ahí yo saco que L, ¿verdad?, si yo resuelvo esta ecuación para L, tendré que dividir entre L en ambos lados. En fin, se cancela L, queda la L sola, ya cuando divida por L queda P entre L. Así es que fíjense que, entonces, si L es igual a esta fracción, por una propiedad que estudiamos en el álgebra elemental sobre los números racionales, si usted tiene una fracción y usted le aumenta el denominador a esa fracción, la fracción disminuye en tamaño, ¿verdad? Pues mire, recuerden que yo estoy dejando que yo voy a considerar que el valor de n, el número de lados que tiene ese polígono regular inscrito en ese círculo que estamos considerando, aumente, ¿verdad? Así que por lo tanto, según yo aumento n, esta fracción disminuye de valor, o sea que L, el largo de los lados del polígono inscrito van disminuyendo en tamaño. Vamos a ilustrar eso con un ejemplo. Imagínense que yo aumento el número de lados de n a n sobre 2. Entonces, fíjense que aquí, en vez de haber un lado, van a caber dos lados, ¿verdad?, dos lados de igual tamaño, ¿verdad que sí? Pues mire, aquí tenemos un lado
y aquí tenemos el otro. Fíjense que efectivamente, al yo aumentar el número de lados, en particular si aumento al doble, ¿verdad? Donde cabe este lado, que habrán dos lados del nuevo polígono regular inscrito en ese círculo, la medida de los lados disminuye, ¿verdad que sí? Así que eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que aquí, a base de esto, yo puedo hacer que L se haga más pequeño según yo aumento N, que es el número de lados de ese polígono regular que estamos considerando ahí. Esto entonces, eso, el hecho de que yo pueda hacer a la L tan pequeña como yo quiera, según aumentamos a N y 3, me implica lo siguiente. Bueno, si la L se puede hacer tan pequeña como yo quiera según yo aumento la N, eso quiere decir que el límite de L va a ser 0. Recuerden que L es un número positivo. Y si yo lo puedo hacer cada vez más y más chiquitito, pues a lo que está tendiendo es a 0. Así que el límite de L es 0. O sea, si esto que está aquí en esta desigualdad 3, dice 3, que sugiere lo siguiente. Si esta cantidad R menos A, que también es positiva, es más pequeño que L, que es un número positivo, y esta L se está haciendo cada vez más y más pequeño, o sea que tiene límite 0, pues entonces esto también tendrá límite 0, ¿verdad que sí? También tendrá límite 0. Y entonces, como R es fijo, fíjense que esta cantidad, R menos A, si esto tiende a 0, esto tiende a 0 también, ¿verdad? Y como en esta cantidad, el número R, que es la medida del radio de ese polígono regular inscrito en ese círculo, yo digo que es fijo porque fíjense aquí, cuando yo aumento el número de lados al doble, ¿verdad? Recuerden que originalmente teníamos este largo, ¿verdad? El lado del polígono regular que teníamos. Cuando yo lo dupliqué, aquí quedan dos lados nuevos del nuevo polígono regular inscrito, ¿verdad? Pues fíjense que los radios, mire, el radio vuelve a ser como está inscrito en ese círculo, ¿verdad? El centro del círculo es el mismo, así que el centro del polígono, del nuevo polígono con más lados, sigue siendo el mismo. Y el radio, que es el radio del círculo circunscrito alrededor de ese nuevo polígono regular inscrito en ese círculo, es el mismo, ¿ves? De aquí a aquí es el mismo, de aquí a aquí es el mismo, de aquí a aquí es el mismo, ¿ves? O sea, fíjense que en esta cantidad, cuyo límite es 0, el radio es fijo. Así que de la única forma que esto va variando, acercándose a 0, tendiendo a 0, es que la apotema cambie. Y efectivamente usted puede ser que aprecie que si yo considero la nueva apotema, ¿verdad? Que recuerde que sería el segmento que va perpendicular desde el centro del polígono nuevo, que es el mismo del polígono original, en forma perpendicular hasta el nuevo lado. Fíjense que esa apotema ahora, nueva, vamos a llamar la apotema número 1, pero no es la misma apotema esto, es más larga. ¿Verdad que sí? Que es más larga. Es más larga que la apotema esta, ¿ves? Fíjense que aquí, esta apotema, si yo muevo por aquí, paso por aquí, ¿ves? Y entonces fíjense que la apotema nueva es más larga que la apotema original. O sea que los valores de la apotema, esos sí van creciendo. Y van creciendo, ¿verdad? Cada vez más acercándose al valor del radio de ese círculo, de ese, polígono inscrito en ese círculo de radio R. Así es que, por lo tanto, si el límite de esto es 0, de la única forma que eso ocurre, ya que R es fijo, es que esto se acerque a este valor, ¿ves? Cosa que entonces la diferencia, la recta de ellos dos, sean cada vez más y más pequeña. Por eso es que entonces decimos que el límite de R menos A es 0, y como R es fijo, entonces de la única forma en que R menos A tiende a 0 es que el valor de la A, ya que R es fijo, tienda al valor de R. O sea que el límite de A, que es la medida de la apotema de ese polígono regular que está inscrito en ese círculo que estábamos considerando, según N aumenta, es el radio de esos polígonos regulares inscritos en ese círculo, que recuerde que es una cantidad fija. Y recuerde que el límite siempre tiene que ser una cantidad fija, no una cantidad variable, ¿verdad? Hay una variable que se acerca a un valor fijo, y el valor fijo al que se acerca la medida de las apotemas es a ese valor fijo del radio que vimos que se mantiene fijo aunque yo aumente el número de lados del polígono. Fíjense que la A sí va aumentando el tamaño según aumenta el número de lados. Bueno, pues con esto terminamos la demostración
de este teorema. Y esta lección la vamos a terminar estableciendo 3 comentarios que vamos a escribir aquí. Vamos a buscar aquí abajo. Recuerde que usted debe siempre de copiar, ¿verdad? Debe siempre de copiar todo lo que yo escribo en la pizarra, porque eso su cuaderno lo ayuda, ¿verdad?, después a repasar para cualquier examen que usted tenga que tomar en un futuro sobre estos temas de geometría, ¿verdad? Y vamos a ver estos comentarios. El primero dice: basándonos en el teorema anterior, debe ser claro que la circunferencia de un círculo es el límite del perímetro de un polígono regular inscrito en ese círculo, ¿verdad?, según el número de lados del polígono aumenta. Mira, puedo visualizar en esa misma maniobra que hicimos aquí. Fíjense que el polígono original, ¿verdad?, tendría cierto perímetro, n por n, ¿verdad? Pero entonces, fíjense que cuando yo duplico, por ejemplo, el número de lados, ¿verdad?, que entonces este lado se transforma de esta manera, ¿verdad?, el perímetro, perdón, del nuevo polígono, que estaría más pegadito al círculo, se tiene que estar acercando al perímetro del círculo. Donde, claro, el perímetro del círculo, ¿qué significará? Pues si usted, igual que el perímetro de cualquier figura, ¿verdad?, si usted toma el círculo y lo pica por un sitio y lo estira y lo mide, pues ese es el perímetro del círculo, ¿verdad? Pues fíjese que lo que dice aquí es que el perímetro, la circunferencia, ¿verdad?, más bien, no vamos a usar la circunferencia, el perímetro de un círculo, vamos a arreglar esto, el perímetro de un círculo es el límite del perímetro de un polígono regular inscrito en ese círculo, según el número de lados del polígono aumenta, ¿ok? Segundo comentario. Dice: igualmente, el área de un círculo será el límite del área de un polígono regular inscrito en según el número de esos lados, de los lados del polígono aumente. ¿Verdad? Y vamos a visualizar eso también, ¿verdad? Míralo aquí. Fíjense que cuando yo tenía este polígono regular original inscrito en ese círculo, pues su área era casi bastante cerca del área del círculo, porque fíjense que cubría una superficie en donde dejaba de cubrir estos pedazos que están aquí, ¿verdad?, esos segmentos de ese círculo en donde ese polígono regular está inscrito, ¿verdad?
Sin embargo, cuando yo aumento el número de lados, por ejemplo, al doble, ¿se fijan? Pues entonces el área del nuevo polígono regular deja de estar incluyendo unos segmentos, las áreas de unos segmentos de ese círculo todavía menores, ¿verdad que sí? Así que efectivamente el área del círculo es el límite del área de esos polígonos regulares que están inscritos en ese círculo según el número de sus lados aumente. Muy bien. Y el tercer comentario dice lo siguiente. El tercer comentario dice lo siguiente. Un teorema cuya prueba es análoga a la anterior, a la prueba de ese teorema que acabamos de mostrar aquí, es este que dice así: si el número de lados de un polígono regular se aumenta indefinidamente, entonces la medida más bien de su apotema tiende a la medida de su radio como límite. O sea, quiere decir que ocurre lo mismo que lo que ocurre con este teorema, ¿verdad? Con esta situación. ¿De dónde podríamos decir que el perímetro más bien de un círculo es el límite del perímetro de dicho polígono circunscrito a ese círculo, ¿verdad? Circunscrito, ¿verdad? A ese círculo, claro, se me entiende, ¿verdad? Según el número de lados aumenta. Igualmente, que el área, el límite, que el límite del área de un círculo, no, más bien el área de un círculo, perdónenme, el área de un círculo
el límite del área de un polígono regular circunscrito a él según el número de sus lados aumenta. ¿Okay? Ahí tenemos esos 3 comentarios y vamos a terminar esta primera parte de esta lección dando esta definición. Ahorita yo tenía por aquí, yo escribí este primer comentario, a ver, está ser claro que la circunferencia de un círculo, ¿verdad que sí? Y dije, no, perdón, el perímetro. Esa palabra grandísima, circunferencia, yo no he dicho lo que es. Pues mire, da la casualidad que la circunferencia de un círculo es el nombre que se le da al perímetro de un círculo. Así que esta definición dice que el perímetro de un círculo se llama su circunferencia. Así que de ahora en adelante, cuando yo hable del perímetro de un círculo, no voy a decir el perímetro de un círculo, sino voy a decir la circunferencia de ese círculo. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Ya mismo espero verlos en la segunda.